con el doctor Sánchez, preparamos este caso clínico para mostrarles y presentarlo hoy acá, así que les agradecemos la oportunidad y bueno, y comenzamos con el caso. Adelante. Ahí está. Bueno, este es el flyer de hoy. Este es el hospital donde trabajamos, es el Hospital San Bernardo, un hospital de alta complejidad, que seguramente ya han visto la foto por Daniel. Este es más o menos la distancia que está desde la guardia, que está en un extremo, bueno, hasta el tomógrafo son aproximadamente 250 metros, y al quirófano son más o menos 150 metros. El quirófano se encuentra en un piso, en el primer piso, y la guardia abajo. Eso es más o menos como para tener un poco de noción de las distancias que manejamos. Jimena, esa Bueno, foto fue de arriba del aerocarril, ¿no? ¿esa foto qué es? Fue de arriba del aerocarril, Claro, está el teleférico, el teleférico. Ahí va. digamos, sí, el teleférico. Sí, creo que la foto esa es desde ahí. Bueno, el caso ocurre un día domingo, estábamos en la guardia, aproximadamente a las 12 del mediodía, llaman desde San Antonio de los Cobres, un médico, diciendo que él estaba viajando hacia Bolivia y en el viaje pasa por una mina, por una salita de una mina, y se encuentra con un paciente con una herida de arma de fuego y con una evisceración en el flanco izquierdo, casi lumbar, como podemos ver en la foto. Nosotros no entendíamos mucho cuando nos llamaron porque eran las 12 y dice que esto había ocurrido cerca de las 7 de la mañana, así que lo primero que atinamos a preguntar es si el paciente estaba estable. Nos manda la foto esta donde el paciente estaba sentado en este lugar. Así que le decimos que claro, que lo mande de inmediato para acá, y tampoco entendíamos mucho por qué no lo habían mandado antes, porque si esto había pasado a las 7 de la mañana, eran las 12 del mediodía, y nosotros desde San Antonio de los Cobres, como vemos en este mapa, tenemos aproximadamente entre 4 y 5 horas. Así que, y esto estaba más allá de San Antonio de los Cobres, estaban en una mina y estaban más o menos a 1 hora de San Antonio de los Cobres. Así que, como dijimos, bueno, mándenlo, no teníamos mucha fe que el paciente llegara con una herida de arma de fuego de esas características, pero lo mandan, y a las 9 de la noche, más o menos, o sea, 14 horas después del evento del paciente, de la herida de arma de fuego, llega al hospital. Cuando llega al hospital, lo que vemos es que tiene una herida lumbar, ¿sí? Y una evisceración sobre el hipocondrio izquierdo con mucosa e intestino delgado que afloraba sobre la piel. El paciente era un paciente de sexo masculino de 23 años, no daba muchos datos, no hablaba demasiado. Le preguntábamos cómo había sido y muy confuso el relato. Dice que había sufrido, bueno, un disparo, desconocíamos el calibre. Decían por ahí que había sido un arma de gendarmería, pero la verdad es que no sabíamos demasiado, ¿sí? Lo único que sabíamos cómo estaba el paciente en ese momento, que era que estaba hipotenso, taquicárdico y eviscerado. También desconocíamos si le habían agregado antibióticos o no, así que en ese momento, con ese panorama, decidimos, bueno, tenemos acá el resto de los signos vitales. Saturaba bien, tenía 98% de saturación de oxígeno, una frecuencia respiratoria de 22, sí, hipoventilaba un poco el hipocondrio el campo pulmonar izquierdo, una sistólica de 90 con una diastólica de 50, estaba hipotenso, taquicardio con un índice de shock de 1.23. Lúcido, con un Glasgow de 15/15, y evidenciando esas heridas que veíamos recién, ¿no? La evisceración sobre el hipocondrio izquierdo y el ingreso aparentemente sobre la zona lumbar izquierda. Nosotros, ante esta situación, después de tantas horas y con los signos vitales que teníamos, lo que decidimos hacer es activar un protocolo. Si bien no tenemos un protocolo escrito de transfusión masiva, sí pedimos sangre, o sea, pedimos glóbulos rojos, plasma y plaquetas para transfundirle,
pensando por una herida de arma de fuego en un shock hipovolémico, ¿no? Ante todo. Entonces, acá viene la primera pregunta que hacemos, que es, ¿ustedes qué es lo que harían en este momento con este paciente que lo tenemos así? Bien, interesantísimo, Ximena, porque bueno, no es lo que uno habitualmente ve en el trauma metropolitano, 14 horas de evolución. Sí. Pablo, levantaste la mano. Sí, no, me pongo en el lugar de Jimena y de los que recibieron este tipo de llamado. Antes activaría otro tipo de protocolo, teniendo en cuenta la distancia de traslado del paciente y tratando de brindarle la máxima garantía o las mínimas condiciones necesarias de traslado. Es decir, sabiendo la distancia, en qué condiciones se traslada este paciente durante tanto tiempo. Si va a ser un médico el que va a venir, preguntarle algunos aspectos más desde el punto de vista clínico, si ventilaban bien los campos pulmonares, asegurar un poco las condiciones del traslado del mismo, así como tener una buena vía venosa periférica, porque bueno, está eviscerado, pero bien puede ser una herida tóraco-abdominal y estarlo trasladando eviscerado con un neumotórax. Entonces digo, me hubiese preocupado, y bueno, y es preocupante el traslado y las condiciones, teniendo en cuenta todo el tiempo, ¿verdad?, que llevó desde que lo vieron hasta que les arribó a ustedes. No sé si le preguntaron algún dato más o exigieron, por decir así, algunas condiciones de traslado del mismo. Sí, cuando hablo con el médico, el médico el médico estaba de pasada, digamos, estaba de pasada, pasa por la mina y lo ve a este paciente y él de ahí dice, bueno, derívenlo a San Antonio de los Cobres, se ve que se deriva a Salta. Generalmente los traslados acá dentro de la provincia, salvo que sean traslados sanitarios en avión sanitario, son sin médico. Generalmente, no digo siempre, pero generalmente son traslados sin médico. Sí le preguntamos, o sea, yo le pregunté a este médico con el que hablé que lo estaba viendo, cómo lo veía él, me dijo que el paciente estaba estable y me manda la foto y yo un poco como que no entendía cómo podía estar muy estable, pero no tenía no tenía él en ese momento porque estaba de viaje, no tenía estetoscopio, no tenía nada, me dijo, no, el paciente está estable, está sentado, habla, y nada más. Y ahí, bueno, No se puede hacer turismo por esas zonas, che. lo mismo dijo el doctor Barilaro la semana pasada cuando estuvo acá, dijo, ¿qué pasa si nos pasa algo en este lugar tan realmente alejado de todo y con muchas horas de traslado? Y que así todo haya un vuelo sanitario también lleva mucho tiempo de organización el vuelo sanitario, ¿no? No es que es... Ximena, pero te hago una pregunta, porque no Sí. entendí. Cuando el médico habla con ustedes por teléfono, ¿él ya les dice que el paciente está eviscerado? ¿O esto lo encuentran ustedes cuando él llega al hospital de ustedes? No, el médico dice que tenía una arma de fuego y que se tenía abierta la pared y que se le veía el intestino. Eso me dice el médico. Ahí está. Pero el Ahí está. paciente no estaba todavía en el hospital de San Antonio de los Cobres, sino que estaba en Sí, en sí, esta salita de más allá. claro, claro. Bien. Acá, no sé si alguien quiere, no estoy viendo manos levantadas, no sé, Guillermo, si querés. Ahí va, Guillermo, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias Jimena y Daniel por compartir el caso, que tiene un arranque espectacular realmente. Sí, realmente cuando esto pasa, y muchas veces uno lo ve también en el interior de nuestro país, en otras provincias, muchas veces en estos Fujimi, Santiago de los Esteros nos cuesta situaciones parecidas. Hay provincias que se caracterizan por tener grandes distancias y pocos centros de atención de complejidad. Entonces, cuando alguien tiene algún traumatismo grave en una zona periférica, ocurre esto, ¿no? Y creo que acá se agrega un componente, como decía hoy Fernando, que nosotros no lo vemos en el trauma urbano, y es el tema de que esa distancia ya le agrega gravedad al paciente, aparece un factor nuevo, y uno ya está pensando, hasta que se demuestre lo contrario, en un control de daño para este paciente, porque uno se imagina que está hipotérmico, acidótico y por consiguiente coagulopático, o con una contaminación
prolongada, entonces uno ya está pensando justamente en transfundirlo al paciente, en el protocolo de transfusión masiva eventualmente, y en que ese paciente, hasta que se demuestre lo contrario, puede salir con asistencia respiratoria mecánica o el abdomen abierto de quirófano. Entonces, bueno, ciertas consideraciones logísticas. Por supuesto que después hay que ver sobre la marcha, cuando uno lo opera al paciente, qué es lo que termina sucediendo. Y en este caso, creo que al tratarse de una herida de arma de fuego, con todas las implicancias del caso, lo que uno siempre trata de definir es a dónde ha quedado el proyectil o si hay lesiones de cavidades asociadas, y uno pensaría, de acuerdo a las logísticas, que ya ahí Jimena mostró bien las distancias, si el paciente podría ir para una tomografía de cuerpo entero, o bien se podrán hacer solamente placas de tórax y de abdomen antes de ser llevado a quirófano, como para tener una idea de lesiones asociadas y la ubicación del proyectil. Claro, claro. Uno cuando, acá hay un factor que es importante, ¿no? Primero que es un traumatismo, como tú dijiste, Jimena, tiene enfisema y no o hipoventila del lado izquierdo. O sea que uno pensaría que más a lo que es evidente en abdomen, está eviscerado, está asociando alguna de las formas frecuentes de la ocupación traumática de la cavidad pleural, como es el no motoras, ¿verdad? Un no motoras traumático, enfisema subcutáneo, no ventila ese lado. Entonces, si bien la herida está evidentemente en el flanco y ahí, por ahí se eviscera, uno acá se pregunta, bueno, ¿cuál es el trayecto que lleva esta bala, que ha llevado esta bala? Porque hay una cosa que es interesante. En primer lugar, el factor tiempo, ¿no? 14 horas de evolución. También, en cierta forma, esto hace como una especie de tamiz. Es posible que los pacientes que tienen gravísimas lesiones vasculares, por ejemplo, una herida de aorta o de cava, no puedan soportar estos tiempos tan grandes. Entonces hay como un cierto triage, por así decirlo. Y este paciente uno diría, bueno, ahora está en shock, nadie lo discute, es un shock es evidente que está en shock, pero han pasado 14 horas, de lo que tal vez ha sido un gasto continuo, progresivo, pero no masivo, uno pensaría, por una lesión vascular mayor, gigantesca, de esas horribles que se llevan la bulimia en poco rato, ¿no? Uno pensaría que esto es la sumatoria de ese gasto sostenido a lo largo del tiempo. Por otro lado, hay un compromiso visceral evidente, pero insisto en que parece que haber un compromiso de dos cavidades, porque tiene ese enfisema, porque no ventila izquierda. Esto me recuerda una frase de Kenneth Matos: toda bala tiene algo que contar. Entonces acá, pensando en eso de toda bala tiene una historia que contar, esa es la frase es esa traducida en inglés, toda bala tiene una historia que contar. Si nos pudiéramos apoyar por un método de imagen, aunque sea una radiografía simple, porque tú mostraste de entrada el tema de las distancias del tomógrafo, el paciente ahora está en shock, han pasado muchas horas, pero ahora está en shock. Por lo menos una radiografía que pudiéramos ver dónde está el proyectil, capaz que podría ser de ayuda. Yo no sé en este momento si un FAS en abdomen, un FAS extendido al tórax sí, pero un FAS en la parte abdominal, digo, tenga líquido o no tenga líquido, está viscerado, creo que no vamos a arreglar mucho más. Pero sí, si no podemos tener una radiografía simple, de pronto, un FAS extendido al tórax para ver esa cavidad pleural, para ver el saco pericárdico. Por eso de que no sabemos por dónde anda esta bala y lo que ha transitado, creo que puede ser de utilidad. Nicolás Martínez, tenés la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Nico. Creo que me perdí un poquito. Entendí lo del traslado, notable todas las consideraciones que hicieron. Me preocupa el traslado y las condiciones, porque vi que el paciente estaba desnudo. Entiendo que fue una herida de bala en la pared anterior del abdomen, en el flanco. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí, Y eso produjo una evisceración. Entonces estoy pensando en una herida de escopeta o en un calibre grande, porque nunca vi una evisceración por una herida de arma de fuego. Y otra pregunta, ¿es sin salida? Tenía una lesión una en el flanco izquierdo, tórax abdominal y lumbar izquierda. Lumbar puede ser la lesión de salida o una segunda herida. ¿Así es? No, o al revés, Nico, al revés. Le tiran de atrás y sale, cuando sale explota. Ah, perfecto. Entonces le tiran de atrás, tiene un orificio atrás y tiene la salida adelante con la pérdida de sustancia. Así es. Claro, Sí. creo que es como un escopetazo, parece. Bien, perfecto. Gracias.
Bueno, Jimena, adelante. Bueno, entonces, en este momento, ¿qué es lo que haríamos? Tenemos estas opciones, ¿no? Que elegimos, si llevarlo al tomógrafo, considerando la distancia y que el paciente en definitiva estaba en shock, realizarle un FAST, llevarlo a quirófano o no hacer nada y hacer conducta y tomar una conducta expectante. Nosotros, sí. Disculpame un segundito. A ver. Los dos Pablo levantaron la mano. Ustedes, dale, tocayo. Dale. No, yo, ante esa evidencia de que tiene un balazo que entró y salió, atravesó y evisceró al paciente, y que se hipotendió, yo digo, capaz que lo llevo directamente a Block. Capaz que estoy muy anticuado, pero si bien estoy consciente de lo que dicen y que siempre una imagen es muy buena porque te da un mapeo de todo el abdomen, pero este hombre indudablemente tiene indicación de la parotomía y drenaje previo de tórax. Está hipoventilando una herida tóraco-abdominal izquierda. Yo haría como en los viejos tiempos, dado que tuvo demasiado tiempo de espera, se chocó. Yo no sé si se empezó a chocar ahora o ya venía chocado de antes. Si se empezó a chocar ahora, se te puede chocar en el tomógrafo y morirse adentro del tomógrafo. No sé, capaz que es medio anticuado, pero yo iría directo al blog, a lo sumo una radiografía de tórax para certificar el hemoneumotórax y drenaje y mediana. Nada más, gracias. Gracias, Pablo. Pablo, Cabilia. Esto lo que nos mostró Jimena es una foto, es decir, es el momento como llegó y como estábamos hablando recién, cuál fue la dinámica de este shock, en cuánto tiempo se desarrolló, no lo sabemos. Nos llegó así. Es decir, que me da la impresión, digo, no se está muriendo ya, no es como otros casos que tenemos que salir corriendo y podemos estar en el shock room, reanimando al paciente, brindándole calor, algo de volumen, haciendo los mínimos gestos necesarios y en forma paralela un IFAST, teniendo en cuenta las distancias, como nos mostraste muy bien, que hay entre la emergencia, el bloque quirúrgico y el tomógrafo. Es decir, no cuesta nada, en forma muy rápida abrigamos al paciente y le hacemos un IFAST y de repente ya le estamos poniendo un avenamiento, como dicen ustedes, pleural, y estabilizando en ese momento el paciente. Es decir, no saldría corriendo con este paciente para ningún lado. Trataría de valorarlo un poquito y de estabilizarlo en el lugar. Gracias, Pablo. Sí, una cosita, Pablo, perdona. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo. Como siempre, lo reponemos en el shock room, le pedimos, activamos el código rojo, o sea, el plan de transfusión, todo, lo calentamos, todo, pero yo iría a block, porque no, como dijo Pablo, yo no sé cuánto hace que está chocado, si se empezó a chocar llegando, capaz que te para. Pero sí, obviamente, lo que dijo primero, lo de siempre, el ácido tranexámico, como pusieron, obviamente. Dale, gracias. Una aclaración, la foto que nosotros pusimos con el paciente sentado, así estaba allá, ¿no? O sea, eso fue a las 12 del mediodía, y estábamos a las 9 de la noche ahora. Perfecto. Guillermo. Sí, es muy interesante lo que comenta Pablo Cabilia, porque podría tratarse inclusive de un shock séptico, dadas las horas que han transcurrido, y entonces son pacientes en los cuales uno de pronto, como muy bien dice Pablo, no corre tan rápido a quirófano para el control de la hemorragia, sino que intentaría primero reanimarlo, calentarlo, sobre todo con vistas a una inducción anestésica. Son pacientes que, como cualquier paciente séptico, si uno lo opera de forma demasiado apresurada y sin una buena reanimación previa, el paciente puede tener un colapso justamente en la inducción anestésica. Son pacientes los cuales a veces, cuando uno se encuentra con un cuadro peritonítico, por ejemplo, ¿no? En otras circunstancias de shock séptico, uno primero intentaría justamente reanimarlo un poco antes de una inducción anestésica. Ahí está. Gracias, Guillermo. Bueno, recojo todo lo que más o menos resumiendo lo que se expresó en el chat y lo que se ha venido discutiendo, y en cierta forma parecería haber un acuerdo que no le negaríamos un estudio FAST para ver el tórax, FAST extendido, y
y eventualmente no lo trasladaríamos al tomógrafo, ¿verdad? Iniciaríamos la reposición del paciente, el recalentamiento. Bueno, contanos, Jimena. Bueno, nosotros, considerando las horas que habían transcurrido, que el paciente estaba, como habíamos visto anteriormente, estaba en shock, sí le repusimos volumen, comenzamos con la transfusión, le hicimos gasometría, que la gasometría tarda un poquito en llegar y lo llevamos a quirófano. Entonces, una vez que está en quirófano, la pregunta es, ¿qué incisión realizaríamos, ¿no? Mediana, como dice Pilar. Sí. Pero te hago una pregunta. Ustedes Sí, tenían, bueno, como si le haríamos nosotros, una torocoto... Sí, perdón. una pregunta previa. Ustedes tenían la percepción, como tuvimos acá algunos, porque claro, ustedes están viendo al paciente, ¿no? ¿Tenían la percepción de que tenía un neumotor hacia izquierda? Sabíamos que podía tener algo, sí, lo auscultamos. Nosotros cuando lo auscultamos realmente no le escuchamos una hipoventilación marcada. Así que en el momento, en la sala, en el shock room, no le pusimos el tubo de tórax. Sí lo subimos directamente a quirófano, y bueno, Bien, quizás sí una placa de tórax o un IFAS hubiésemos tenido tiempo, digamos, para hacerlo. Sí. bien, perfecto. Guillermo, Gracias. No, justamente la pregunta es para Jimena, si colocar un drenaje pleural antes de la inducción anestésica, ¿no? Por si el hecho de si la ventilación previo, ya la duda en este momento, ¿no? Antes de hacer una incisión mediana, una laparotomía amplia. Oh. bien. Me gusta el aporte de Néstor Fujimi, katanazo. Le salieron sus ancestros japoneses ahí. Katanazo. Fuerte y al medio. Graciela Mazola. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Llegué un poquitito tarde, pero capaz que estoy como intoxicada por el hospital donde trabajo yo, pero nosotros no tenemos el ecógrafo en la emergencia. Eh, ¿Ese niño está Hola. contigo, Graciela? Sí, la abuela. No, mi mamá, perdón. Bueno, no, a mí me parece que es blog, y de todas las opciones, en realidad nosotros no es que no estemos acostumbrados, no nos parece prudente para el caso del hospital. Yo sé que es una cosa como muy puntual, pero colocar un drenaje pleural en la emergencia no me parece apropiado. Además, clínicamente no tenía elementos de neumotórax hipertensivo, que es lo que te lo puede eventualmente poner en riesgo vital ahora. Y si los tuviera, tampoco creo que se le pone una boca y se normaliza presión y se coloca. A mí me gusta colocarlo en bloque quirúrgico, que estamos en un momento, y sería entonces el tubo, el drenaje pleural en block y la mediana, pero también ya digo, un poco como intoxicada por el lugar donde yo trabajo. Bien, gracias. Nicolás. Sí, parece que me perdí de nuevo. ¿Le hicieron el IFAS y dio negativo? No lo hicieron. No lo hicieron. Bien, yo al paciente le hubiera hecho IFAS o radiografía de tórax si no lo quiero llevar al tomógrafo, pero me parece que, digo, voy en la línea de Pablo Caviglia, le hubiera reanimado al paciente, una reanimación hemostática, y le hubiera hecho la tomografía. Ahora que lo tengo en el bloque quirúrgico, le pongo un tubo de tórax del lado izquierdo y le hago la laparotomía. Viste, Nicolás, vos dijiste que había llegado un poquito más tarde. Jimena lo primero que nos mostró fue la distancia del tomógrafo al servicio de urgencia de ellos, que es una cuadra y medio, son 150 metros.
que era uno de los factores que también era para considerar, ¿no? en la toma de decisiones. Daniel. Sí, sí, está bien, Fernando, pero el paciente se trasladó sin mediar ninguna reanimación, no sé si 5 horas. O sea 14 que horas, eso también. 14 horas. Sí, Fernando, bueno, buenas tardes. Yo conozco, bueno, algo el caso, ¿no? También por Ximena, pero yo no pensaría, con las horas que lleva el paciente, ¿no? Y con un índice de shock de 1.3, aunque bueno, el índice de shock es para shock hemorrágico, nadie pensaría que esa hipotensión o ese índice de shock sería por un shock séptico ya, porque si hubiese sido un shock hemorrágico con 12 horas de evolución, a no ser que pierda de a poquito, yo creo que estaríamos ya con un paciente en peor estado, ¿no? Por ahí, cuando me lo contó Ximena, me orienté más hacia un shock séptico que hacia un shock hemorrágico o hipovolémico. Yo no sé si hacerle tanta reanimación hemostática o hipotensiva, porque yo creo que estamos en un contexto de un shock séptico, más que en un shock hemorrágico, ¿no? Ahí está. Ahí está. Usted, la lectura fue por ese lado, fue un poco lo que habló Pablo Caviglia. Sí. Bien. Claro, lo que orientó Pablo, y creo que vos también lo dijiste, Fernando, por eso. No, yo en realidad sí pensé por el tiempo evolutivo, 14 horas, pensé que podía ser una pérdida sostenida de sangre de un vaso no masivo, de repente de vasos intestinales, de vasos, no estoy pensando en una herida de cava o de aorta, ¿no? Pensaba en eso, una pérdida sostenida de un bajo gasto mantenido. Pero sí, es otra posibilidad. Bueno, y como dijo Néstor Fujimi, creo que acá la barra hincha por mediana. No sé, Ximena. Sí. Sí, lo primero que le hicimos fue una laparotomía, así como dice Daniel, nosotros también, o sea, realmente cuando nos llamó mucho la atención cuando nos llegó el paciente, porque acá no se ven, no se ven muy a menudo las heridas de arma de fuego, somos más de heridas de armas blancas, y una herida de arma de fuego de 14 horas de evolución con un paciente que si bien estaba descompensado, no pensábamos en algo hemorrágico porque si no 14 horas después no la hubiese contado, digamos. Así que sí nos tomó un poco de sorpresa y lo que hicimos, si lo llevamos a quirófano, le hicimos una laparotomía, una mediana supra-infraumbilical. Cuando estábamos en quirófano nos llega la gasometría que le habíamos hecho en el shock room al ingreso, o sea, entre que llegó el paciente y lo subimos a quirófano habremos tardado aproximadamente 15 minutos, 20 minutos, entre que, bueno, le pasamos un poco de líquido, llamamos para pasar sangre, por ahí un poquito más, y recibimos una gasometría con un paciente, bueno, acidótico, un bicarbonato de 16,6, un exceso de base de -8, con un pH de 7,29 y un lactato de 4,7, y el laboratorio que veíamos que, bueno, un poco lo que sospechábamos, tenía un hematocrito y una hemoglobina normal, sí tenía 3.000 glóbulos blancos, o sea, dentro normal, pero con la serie desviada a la izquierda, un TP de 58% prolongados, plaquetas normales, un RIN de 1.4 y una bilirrubina total ascendida de 3.8 a predominio de la indirecta. Que también eso nos habla un poco de por ahí empieza como a esclarecerse un poco de que el paciente estaba cursando un shock séptico más que un shock hipovolémico, ¿no? Un shock hemorrágico. Bueno, una vez que estábamos en quirófano, le hacemos la mediana y lo primero que nos damos es que tenía el estómago, parte del transverso intestinal delgado y vaso, ascendido hacia el tórax por una gran brecha diafragmática. Tenía parte del colon que tenía ascendido, estaba con una abulsión, entonces lo que hacemos es, traemos por la brecha diafragmática, traemos, bueno, todo el contenido que tenía una gran peritonitis fecal, el paciente, y a través de esta brecha diafragmática que vemos que tendría aproximadamente 6 centímetros, 7, lo que vemos es que venía sangre de arriba del tórax.
Y vemos que tenía una lesión en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, ¿sí? Además de todas las lesiones que tenía abdominales. Entonces tenemos una hernia diafragmática con gran parte del contenido intestinal ascendido, lesión del lóbulo inferior del pulmón izquierdo y una peritonitis fecal a punto de partida de un colon transverso con una gran avulsión. Entonces la pregunta acá con estas lesiones que tenemos es cómo continuarían. Jimena, y te hago una pregunta antes. Sí. Hoy ustedes encontraron perdigones, porque digo, no es lo habitual de una herida de bala. O sea, ¿con qué le tiraron a este pobre desgraciado? Sí, ¿Es un sí, escopetazo? ahí, ¿Es un fusil de alta velocidad? sí, ahí en la semiología de cavidad encontramos la bala, que la vamos a mostrar al final, era una 9 milímetros. Ya la vamos a mostrar, está bien, bueno, encontramos una sola bala. O sea, el paciente tenía una sola bala. Porque Que yo eso he es lo visto, raro también que nos llamaba la atención. yo vi lesiones así, pero producidas por el fusil FAL, que es el fusil de alcance ligero, que es un arma de guerra, altamente destructivas, no tiene nada que ver con una herida de bala de pistola, ¿no? Sí. Por eso, o fue una perdigonada de corto alcance, o fue una bala de alta velocidad. No parece ser una herida ni de revólver, ni de pistola, no es lo habitual que uno ve en el trauma urbano, ¿no? No sé qué experiencia Claro. tienen ustedes. No, por eso que nosotros mucha experiencia en el arma de fuego no tenemos, generalmente sí las que hay acá son por ahí las que son, bueno, las hechizas, como le dicen. Pero esto, en teoría, era un arma de gendarmería. Debe ser un FAL eso, entonces. Claro, claro. En O teoría era un similar, arma de gendarmería. claro. O después, cuando termine, le vamos a contar de cómo hilamos todos los... Pregunta, cómo Fernando, ella entró terminamos. entró por atrás, ¿no? Y sale cuando destruye más cuando sale, ¿no? Sí, sí. Entró por atrás. Sí, sí. Y en Claro. todo su trayecto. Sí, sí. La energía cinética. Nicolás. ¿No? Y después Guillermo. Sí, perdón, entonces es una herida tóraco-lumbar que tenía, no lumbar, tóraco-lumbar. Entró en el Claro. tórax, pasó por el lóbulo inferior del pulmón, Claro. atravesó Sí. el diafragma y ahí al abdomen. Ahora, Sí. si tiene orificio de salida, ¿cómo le quedó la bala adentro? Bueno, esa es otra de las preguntas que nos hacemos. Es que era Porque tan mala la bala que salió y volvió a entrar. No vayan a anotar esto en ningún lado, ¿no? Guillermo. Guillermo. Sí, ¿se escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, gracias. No, bueno, uno va armando el caso, ¿no es cierto? A medida que en forma dinámica ha ido evolucionando y después, bueno, la gasometría aporta datos también, más un inventario bastante abultado de muchas lesiones y uno ya está pensando en un control de daño, por el tiempo transcurrido, por la acidosis, tienen la coagulación al límite también, bueno, hay mucho para hacer, ¿no es cierto?, dentro de las cavidades, incluso todavía no está decidido si no va a ser necesario agregar una toracotomía o no, así que en ese contexto, uno lo primero que piensa es que va a ser un control de daño. Ahora yo creo que acá el número uno es ver el tema del control de la hemorragia y sobre todo la hemorragia del tórax. Lo que hay que decidir en ese caso es si vamos a poder controlarlo desde el abdomen o si va a ser necesario agregar una toracotomía. Creo que esa es la primera pregunta, porque el control de la hemorragia, por supuesto que es lo número uno, después lo demás, bueno, será todo control de contaminación. Entonces, a veces cuando la brecha del diafragma es tan grande, uno puede hacer muchas cosas en el tórax desde el abdomen sin agregar toracotomía, lo cual es interesante porque, bueno, uno evita hacer otra incisión, prolongar los tiempos operatorios, uno trata de no hacer una toracotomía si no es imprescindible. Entonces, yo creo, antes que nada, antes de cerrar esa brecha del diafragma, aprovecharía para ver si se puede traer el lóbulo inferior izquierdo hacia el abdomen, si se puede hacer suturas, una tractotomía, y si con eso controlamos, si con eso logramos que deje de venir sangre desde el tórax, lo cual nos tranquilizaría, y por supuesto uno aprovecha también, antes de cerrar el diafragma, para lavar mucho la cavidad torácica, porque el tema clave acá es si va a ser necesaria una toracotomía o no, en este punto. Interesantísimo el punto que acabas de tocar, Guillermo. Yo después voy también a hablar un poco sobre ese tema. Creo que es uno de los aspectos tácticos fundamentales en este paciente. Graciela.
Yo le quería preguntar a Jimena. ¿Me escucha? ¿Cómo era la lesión del colon? Tenía una abulsión del colon, solamente le quedaba la pared posterior y tenía más del 75% abierto y una gran herida. Y tenía la peritonitis fecaloidea. Sí, y tenía materia fecal, digamos, también en tórax. A mí me afilio, y hablando un poco de lo que comentó Guillermo recién, yo creo que con esa brecha diafragmática, ¿tú veías lo que sangraba del pulmón? No se veía bien. Veíamos... Al bajar las vísceras, ¿tú veías el pulmón sangrando para hacer una rafia a través de la brecha diafragmática? Veíamos sí que sangraba algo de arriba, pero no identificábamos bien el lugar. No lo podíamos identificar bien el lugar. Ahí tenés un problema, porque si no se identifica desde la brecha diafragmática, me parece que hay que bajar todo, lavar, y creo que si sigue viniendo sangre y el paciente sigue inestable, no va a quedar otra que hacer una toracotomía, pero me parece que yo haría mucho hincapié en tratar de solucionarlo a través de la brecha diafragmática, lavando mucho y aspirando, y tratando de ver desde dónde viene la hemorragia del lóbulo inferior, porque además es una lesión del lóbulo inferior por lo que veo allí, no puede estar muy lejos, y lavado, colostomía vacuna, control de daños rápidamente a CTI, pero me parece como muy importante tratar de no hacerle la toracotomía, ¿no? Bueno, yo comparto con ustedes, con Graciela y con Guillermo, que obviamente abrir 2 cavidades, obviamente agrega morbilidad. Eso está fuera de discusión. El paciente se enfría más, el tiempo operatorio se aumenta. Digo, no tengo que señalar lo que es de inconveniente o que agrega de inconveniente el tener que actuar sobre 2 cavidades. Por otro lado, admitiendo eso, acá uno se puede ver tentado a hacer un poco lo que has estado describiendo, que es, bueno, tratar de resolver todo a través de un agujero del diafragma. Y perdónenme que yo sigo como flechado porque, como se habrán dado cuenta, estoy volviendo a leer un libro que para mí es una biblia del trauma, y como hay residentes se los voy a recomendar una vez más, ya lo hemos recomendado, que es el Top Knife, de los doctores Hirschberg y Mattox. Es una lectura inevitable. Yo recidivo todos los años, y creo que más de una vez por año, y siempre le encuentro cosas nuevas. Es maravilloso. Y justamente releyéndolo, hay una frase que me encantó, y es: evite la tentación de operar por el ojo de la cerradura. Porque eso es lo que nos pasa con un diafragma, que uno dice, bueno, yo voy y saco un poquito, sí, un hemotórax discreto, lo aspiro por ahí, lavo, pero tiene contaminación fecal en el tórax. Y los procesos infecciosos y su evolución siempre resultan de la agresividad microbiana, del huésped y de lo que nosotros hagamos. Ahí está, ese triángulo está siempre presente. En lo que tiene que ver con el vínculo entre los microorganismos y el huésped, este paciente no viene tan bien. No viene tan bien porque a 14 horas de evolución, no pasaron 3 días, a 14 horas de evolución tiene elementos, ustedes dijeron, esto ya no es solo un shock hemorrágico, está sangrando, sí, el lóbulo inferior del pulmón y todo, pero tiene elementos que nos hacen pensar que se está poniendo séptico por contaminación peritoneal, y por qué no, por contaminación pleural también. Entonces a mí, honestamente, me parece que de necesidad, no porque crea que no pasa nada y que está bárbaro abrir 2 cavidades, pero me parece que en este paciente, de necesidad, vamos a tener que abrir el tórax para hacer una correcta toilette pleural en un paciente que tiene una contaminación fecal de la cavidad pleural, además de la cavidad peritoneal. Y además, tiene un sangrado de origen torácico, que es algo difícil que se pueda dominar desde abajo. La veo complicada. Y van a quedar restos de coágulos y materia fecal. Yo creo que se ahorra tiempo, en vez de hacer mucho intento de hacer hemostasis desde abajo, abrir el tórax, hemostasis directa desde el lóbulo pulmonar y un correcto lavado de la cavidad pleural.
Y Graciela, no haría colostomías. Tú dijiste colostomías por ahí, porque creo que la colostomía no forma parte del control del daño. ¿No? No tendría ningún problema en dejarle pinzado el colon y después vuelvo. Pero no haría ostomías. Me iría con la control de la contaminación, control del sangrado. Abdomen abierto, capaz que hasta tórax abierto, no cierro la toracotomía, después lo relavo bien en la próxima exploración, pero yo me inclinaría más por abrir el tórax. Pablo. No, justamente eso que acabas de decir, Fernando, digo, yo no tengo experiencia, pero ¿hay alguien que haya hecho un tórax abierto por contaminación masiva y generar un second look después para determinar la correcta toilette pleural? Me refiero a contaminaciones masivas. No, yo en lo personal he dejado tórax abierto, pero por sangrado, para venir a sacar las compresas del packing torácico. Sí, igualmente, Pablo, yo también, todos los doctores abiertos que hemos tenido siempre han sido todos por sangrados, generalmente sangrados graves. Bueno, Jimena, nos tenés sobre ascuas. Bueno, en cuanto a cómo continuaríamos, entonces las opciones que pensamos fue hacerle colostomía fístula mucosa, cierre de la brecha diafragmática, toracotomía y reparación pulmonar, control de daños, tubo de tórax y cierre de la brecha, cierre primario de colon con toracotomía y reparación pulmonar, o reparación pulmonar transdiafragmática, que es un poco lo que hablaban recién, y control de daños. Nosotros intentamos, sí, por vía transdiafragmática ver la lesión, no la pudimos ver bien. También se nos planteaba la pregunta de ¿y si tiene algo más que esa pequeña, que eso en el lóbulo inferior y no lo estamos viendo? Así que el paciente, bueno, afortunadamente mejoraba en el intraoperatorio. A medida que lo íbamos operando le sacaron unos nuevos gases, el paciente estaba mejor, no tengo los gases ahora, pero estaba mejor. Lo que hicimos fue, a la par que le abrimos el tórax, le hicimos una toracotomía, pero no le hicimos una colostomía con la fístula mucosa y un cierre de brecha herniaria con seda. Cuando vimos el pulmón nos encontramos que era el lóbulo inferior, ¿sí? Que tenía una lesión. No sé si lo puse acá, no. Le hicimos con una sutura mecánica, con 2 suturas mecánicas, resección en cuña, lavamos bien la cavidad, le pusimos un tubo, una sonda K227 y lo cerramos al tórax. Y al abdomen, lavamos bien el abdomen, sí le hicimos una colostomía y la difícil mucosa, como decíamos recién, y le cerramos el tórax. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo haríamos con el abdomen? ¿Si lo cerraríamos o no? Bueno, quizá el control nosotros no consideramos que el control de daños de dejar los cabos abandonados adentro, no lo consideramos como opción porque el paciente había mejorado, francamente, durante la cirugía. Así que, teniendo en cuenta eso, nos daba el tiempo para hacer la colostomía y la fístula mucosa, pero bueno, la pregunta es si ustedes hubiesen cerrado el abdomen, si no lo hubiesen cerrado, si le hubiesen dejado un BAC o una bolsa de Bogotá, drenajes, no drenajes. Acá en el chat, Graciela Mazzola te contesta vacuum. Pablo, Cantileno. Sí, yo lo dejaría abierto fundamentalmente por la contaminación, por lo que siempre hablamos, el tiempo de evolución, 14 horas de evolución de materia fecal en el abdomen y el riesgo de síndrome compartimental. Tiene una sepsis peritoneal este hombre, y torácica también. Yo creo que drenaje de tórax, no le dejaría abierto el tórax, porque no tengo experiencia tampoco con eso, y le dejaría un abdomen, un cierre temporal, un BAC. ¿Por qué le dejarías el BAC, Pablo? Por la contaminación. Claro, aparte tiene una sepsis peritoneal. Bien. Es una indicación formal y además, por lo que hablamos, sí, el síndrome compartimental que te puede generar el edema de asas, pero fundamentalmente también porque tiene una sepsis peritoneal. Es una indicación del BAC. Bien. El punto es, esto lo tiro como pregunta, porque como les pasa a ustedes, yo tampoco tengo experiencia personal en esto, pero ¿qué nos llevaría a pensar que en esta situación, que no es para nada habitual, que haya materia fecal adentro de la cavidad pleural? Eso no es una cosa que lo veamos todos los días.
pero ¿qué nos llevaría a pensar que la cavidad pleural se comportará tan distinto de la cavidad peritoneal? Entonces, si dejas el abdomen abierto, ¿por qué no, por las mismas razones, no dejarías un abordaje para relavar el tórax, por ejemplo? Lo tiro como pregunta, no es una respuesta ni un cuestionamiento. Quiero saber qué opinan ustedes, porque son dos cavidades celómicas. No sé por qué se comportarían tan diferentes una de la otra. Después Tenés sí, razón, tema me lavado. convenciste, sí. ¿Cómo? Sí, como dijo Fujimi recién puso, le dejo abierto las dos, me convenció Fujimi, el doctor Fujimi. Sí, Le dejo abierto las dos cavidades. Nicolás, Nicolás, a ver qué dice. Sí, hola. Yo me prometí a mí mismo nunca cerrar una peritonitis fecal. He cerrado peritonitis fecal y el paciente con anastomosis, el paciente no se me complica la anastomosis y me hace una colección residual. Entonces, por más que el agua salga para tomar, igual lo dejo abierto para hacer un segundo aseo. Si tiene una peritonitis fecal y dejo el abdomen abierto, me encantó la idea de dejar el tórax abierto también. Yo nunca lo hice en caso de hacer una cirugía de control del daño, creo que 2 o 3 veces en el tórax, con compresas para parar la hemostasis en un paciente Claro, coagulopático, sí, pero no por infección. Claro. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Una vuelta tuvimos un paciente que tenía una herida tóraco-abdominal y tenía una lesión del colon y tenía una lesión del diafragma, y ese paciente, también venía trasladado, venía medio evolucionado, y no quisimos hacer la toracotomía en la noche. Hicimos el lavado por la herida diafragmática, pero al otro día, con el paciente en buenas condiciones y estables, le hicimos una exploración por videotoracoscopía y un lavado y la posición de los tubos, que podría ser una condición en otro tipo de paciente. Pero me parece que el aseo del tórax, el lavado del tórax hay que hacerlo tiene caca de colon en el tórax, hay que hacerle el lavado, y me encantó la idea de dejarlo abierto para ir, si voy a lavar el abdomen de vuelta, ¿para qué le voy a cerrar el tórax? Lo lavo de vuelta, le coloco los tubos y chequeo que esté todo bien. Bien. Bueno. Una Pablo. preguntita, Pablo, perdona. Siempre pregunto lo mismo y nunca. Le dejan abierto el tórax, se le ponen compresas y no dan puntos en piel, nada, queda abierto así, o le dan No, algún sí, en piel punto? sí, piel sí. Piel le aproximamos y un le poco. ponen adhesivo no, drenaje, puntos de piel. Claro, Sí. Perdón, el pulmón no tiene problema, va a respandir. Se deja una bolsa entre pulmón y la toracotomía, en la pared torácica. Yo he dejado de las dos maneras, con VAC y sin VAC, las toracotomías. Después van compresas en la pared torácica para que no sangre, y va cerrado la piel. Una vuelta que hice por infección, pero en una perforación esofágica, le puse un VAC en el tórax. Pero las otras veces he dejado compresas y cerrado la piel a modo de hemostasis. Porque el tórax, el VAC, me parece que no produce un sangrado de la parte interna, ni del abdomen ni del tórax, pero sí de la pared. Si dejamos un sangrado en la pared, el VAC puede estar aspirando sangre y eso puede ser perjudicial para el paciente. Gracias, Nico. Gracias. Guillermo. Sí, coincido con lo que está diciendo recién Nicolás con respecto a cómo dejar el tórax abierto. Bueno, por supuesto que hay varias formas. Nunca hemos utilizado VAC en el tórax. Sí utilizamos una bolsa de Bogotá que la colocamos por adentro y que vendría a ser las veces de la pleura, ¿no es cierto?, para proteger el pulmón, las vísceras, y encima de la bolsa de Bogotá, en la brecha que queda, ¿no es cierto?, en el espacio intercostal, que lo dejamos abierto, uno no toca la parte muscular ni la parte ósea, justamente para dejarlo para una segunda oportunidad, de forma tal de no deteriorarlo con un cierre, apertura y nuevo cierre. Ahí colocamos gasas, justamente para la hemostasia, y después unos puntos de piel encima de las gasas para que esas gasas no se desalojen. Esa sería una de las formas en la que para hacer el tórax abierto, ¿no? Pero más allá de esta cuestión técnica, creo que la principal cuestión acá es si dejar el tórax abierto o no por un cuadro de contaminación, ¿no?, que no es lo más habitual. Realmente cuando uno ve los reportes de tórax abierto, la gran mayoría siempre son por sangrado, lesiones devastadoras, ¿no es cierto? Entonces realmente creo que es uno de los puntos más controvertidos de este caso, ¿no? ¿Qué hacer con el tórax? Si
si primero la toracotomía, si es que no se puede resolver desde la cavidad abdominal, la preocupación de esa contaminación prolongada, y después si el tórax cerrarlo o dejarlo abierto. Sí, sí, yo creo que ahí está el núcleo de toda esta discusión, ¿no? Entre otras cosas porque creo que es muy inhabitual una contaminación masiva del tórax, como para decir, bueno, mira, tenemos experiencia y tengo una serie para comentarte, ¿no? Yo no la tengo. Néstor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido. Nosotros hemos tenido 2 casos de esas características y hemos dejado el tórax abierto, obviamente con puntos de piel, con una bolsa por dentro, pero el seguimiento que hay que hacerle a esos pacientes es muchísimo. Hay que estar mucho más encima que con un abdomen, con un vacuum, porque el tórax se defiende muy mal frente a la infección y a las 12 horas o a las 24 horas el tórax solamente hay que estarlo lavando, porque después se genera la famosa paquipleuritis y en alguna ocasión hemos terminado haciendo alguna ventana pleurocutánea por estos casos que se infectan. Entonces el manejo es bastante más complejo y mucho más difícil. Hay que ser muy agresivo, pero muy agresivo en el lavado, y en la reintervención en el tórax es la reintervención a las 12 o 24 horas, y 24 horas después se puede ir sobre el abdomen y atacar el abdomen y hacer lo que se quiera. Bárbaro. Gracias, Néstor. Nicolás. Sí, de acuerdo con lo que dijo Néstor, pero me parece a mí que la parte que al principio, por ejemplo, yo le tenía como miedo que iba a pasar con el pulmón, la dinámica pulmonar en el paciente intubado con el tórax abierto es perfecta, no tiene ningún problema. No sé qué les parece a ustedes. ¿Se entiende? Sí, porque están ventilados a presión positiva. Perfecto, sí, bien. Sí, sí. Acá en el chat hacen una pregunta interesante que yo no la sé responder. Dice, ¿qué criterios se utilizan para el cierre definitivo del tórax? Si es que lo dejamos abierto por profilaxis infecciosa, ¿no? No sé, Néstor, vos que tuviste esos 2 casos, si querés responder esa pregunta. Néstor Fujimi, no sé si estás ahí. Bueno, o si alguien le quiere responder, yo no te sabría responder cuáles son los criterios para usar el cierre definitivo del tórax. A veces por no tener manejo de lo que estamos hablando, no tener experiencia en tórax abierto. Yo creo que nadie tiene experiencia en eso, pero... No, acá en el chat aparece la solución, como siempre. Si usted no sabe, pero lo que tiene que tener es el teléfono del que sabe. Entonces, como dice, llamen a un cirujano de tórax. Correcto. Exacto. Bien. Jimena. Vos sabés, Fernando, sí, disculpa. Vos sabés que yo creo que los cirujanos de tórax tienen menos experiencia que nosotros en esto, ¿no? No, claro, si lo llamás y está con el tórax abierto, se va a querer morir. Eso está clarísimo. Claro, y creo, claro, exacto. Y creo que nadie tiene tanta experiencia en esto. Entonces tenemos que actuar siempre a favor del paciente. Si nosotros hacemos 2 aseos en el abdomen y nos quedamos conformes y está todo bien, en el tórax es lo mismo. Yo creo que le daría un aseo más y cerraría el tórax. Y después, igual nos tenemos que enfrentar a todas las consecuencias de la paquipleuritis y todo lo que dijo Néstor. Es lo mismo. Lo único es que tratar de evitar la desprofeso y poner un poco de seguridad para que el paciente no lo haga, pero igual la puede hacer. Perfecto. Gracias, Nico. Bueno, Jimena, contanos. Bueno, nosotros con tórax abierto por infeccioso no tenemos, la verdad es que no tenemos experiencia, y después pensando, y además las complicaciones que estuvo después, que ya les voy a comentar, la contaminación de la cavidad torácica no era tan importante, pero así todo, ya les voy a contar después las complicaciones que hubo, así que el paciente salió con un VAC,
efectivamente, con la colostomía y la fístula mucosa, se da la toracotomía con el tubo. Esa es la bala que encontramos adentro en la cavidad abdominal del paciente, y salió a la terapia. Cuando salió a la terapia, durante las primeras horas el paciente estuvo bastante inestable, con alto requerimiento de drogas vasoactivas. No requirió transfusiones de sangre, pero a las 48 horas se lo reintervino, se lo lavó y se cerró el abdomen. Tuvo una evolución tórpida, el paciente tuvo múltiples reintervenciones, hizo colecciones subdiafragmáticas izquierdas, colecciones intraabdominales, por lo cual hubo que reoperarlo. Después al final terminó cerrando con bolsa y capitones. Nosotros usamos mucho bueno, cada vez menos en realidad, por suerte, una bolsa negra, de las bolsas de basura, digamos. Muchas veces ponemos esa bolsa y los capitones arriba en forma como si fuese una malla, que no tenemos mallas de Vicryl, así que usamos bolsa y capitones. Y el paciente hizo empiema con una ventana pleuropulmonar. Bueno, esto a propósito de lo que se venía hablando, de quizá haber dejado algún sistema de lavado para el abdomen, o también pensando a veces como en las pancreatitis, ¿no? Que se dejan sistemas de lavado con 2 drenajes, quizá también se pueda dejar algo similar en el pulmón, digo, pensando en voz alta. Y hizo episodios de sepsis con gérmenes multiresistentes. A los 58 días postoperatorio, el paciente ¿Son los capitones? ¿Perdón? Los capitones. Compresas. Los capitones se hacen, con el tubo de látex, el tubo que se deja para el drenaje. Hacemos con eso, se mete por adentro un hilo, un lino 20, se hace piel, aponeurosis, sale el otro lado aponeurosis, piel, y esos tubitos que son los capitones, esos tubitos de látex se dejan en la piel para no lastimar la piel. Un temois. Puntos totales. Sí, ¿No es un temois? Claro, es un temois, sí. Sí, con las mangueritas, que son bastante horribles porque después hacen infecciones igual y bueno. No lo conocía por el nombre de piel. capitones, te iba a preguntar lo mismo. Me ganó Pablo, pero yo no lo conocía por el nombre de capitones. Acá en Uruguay le decimos la técnica de temois. Se usaba antes. A ver si tenemos acá. No pusimos foto, íbamos a poner una foto con capitones, pero no me pusimos foto. ¿Cómo le dicen? ¿Temois? Jimena. Punto de retención también le dicen en otros lados. Una consulta, ¿y la ventana pleuropulmonar? ¿Cómo? Perdón. La ventana pleuropulmonar. Pleurocutánea. Es el procedimiento de Clash Head, eso es la pleurocutánea. Después te permite Claro, se hace por el lugar donde tenía el tubo, que hizo el empiema. Lo que hicimos fue, lo que hicieron los cirujanos de tórax, en realidad del hospital, pusieron una sonda Foley para mantener abierta esa comunicación y que siguiera drenando, y después como que la abrieron un poco más, y eso queda en constante comunicación, digamos. Queda como una fístula enteroatmosférica, o sea, abdominal, pero del tórax. Una fístula, sí, pleurocutánea. Pleurotomía. Claro. Bueno, y el paciente se fue de alta en ambulancia hasta La Quiaca, pero el paciente era de Bolivia, y de La Quiaca cruzó a Villazón, 58 días después, y después no lo volvimos a ver. Qué cosito que te trajiste, Jimena, ¿eh? Qué casito. Bueno, Sí, la verdad. era interesante porque cuando hablamos con el doctor Valiraro, el caso que le puso temor y misterio, era porque en realidad era un misterio que había pasado con el chico y
¿Por qué tanto tiempo después? Bueno, todo después hicimos 1.000.000 de conjeturas al respecto. Y nunca se supo más. Y lo que salió en el diario al otro día, creo que lo buscábamos con el doctor Sánchez y no lo encontramos para poner, era que que la Gendarmería había detenido un cargamento, porque acá la coca y coquear en Salta, la coca, es legal comprarla, y todo el mundo coquea acá, pero es ilegal traerla, pasarla por la frontera. O sea, Claro. llega, claro. pero es ilegal que llegue, pero es legal venderla, digamos, bastante Seguro. absurdo. Seguro. Entonces, al otro día salió que habían detenido un gran cargamento de coca, no de cocaína, sino de coca, y que las personas que habían estado en el auto habían escapado, las 2 mujeres habían escapado, pero de este chico en particular, del paciente nuestro, no se dijo nada en ningún lado. De hecho no nos pidieron la bala después, no estuvo detenido. En fin. Sí, claro. Bueno, muy, pero muy interesante el caso. Realmente creo que nos pusiste, desnudaste nuestras miserias. No tenemos experiencia en muchas de estas cosas. Estuvo muy, pero muy bueno. No sé si quieren hacer algún otro comentario. Pablo. No, una pregunta. Yo en los cores estuve y eso está a más de 3.000 metros de altura, ¿no es así? Sí. Está bastante alto. No, me estaba pensando incluso cómo se tolera un neumotórax a esa altura. Pequeños neumotórax son grandes problemas ahí en cuanto a la tolerancia de los mismos. Pensando simplemente nuevamente en el tema inicial del traslado de estos pacientes. Rápidamente se va a descompensar un paciente a esa altura, creo que son 4.000 y algo de metros. Claro, claro. Bien interesante. Bueno, ¿algún otro comentario? Guillermo, ¿querés? Bueno, muchas gracias. No, la verdad que excelente, Jimena, Daniel, por el caso que han traído. Muy bueno, porque pone justamente, como decía Fernando, muchas cuestiones que uno habitualmente no maneja, y estos pacientes se terminan comportando como las lesiones desapercibidas, ¿no? Como el paciente que tiene lesiones desapercibidas porque no fue diagnosticado antes. En este caso, lo que ocurrió fue obviamente una demora en el traslado, en la llegada del paciente hasta el hospital, pero se comporta de la misma forma que son esos pacientes que tienen lesiones desapercibidas, de donde realmente uno tiene que ir tallando el manejo en base a la condición del paciente y las lesiones. Eso lo hace muy, muy particular, sobre todo la discusión relacionada con el manejo del tórax y después con lo que es el control de daño, y con un tema que todavía en nuestro país, acá en Argentina, no hay mucho consenso, porque si bien de pronto la gente que está más relacionada con la cirugía del trauma lo utiliza mucho más, el resto de los cirujanos no, y es la ligadura de cabos. Cada vez que, de hecho, de pronto en nuestro mismo hospital, que es un hospital que se ve bastante urgencia y trauma, muchas veces hay discusiones en los ateneos de cirugía general con el resto del plantel del servicio de cirugía general con respecto a la ligadura de cabos, el cierre de los cabos. Eso siempre muchas veces genera controversia, hay mucha gente que todavía cree o sea, que opina que habría que hacer siempre colostomía, ostomías, y eso muchas veces genera controversia justamente con el manejo posterior del paciente, ¿no? Cuando el paciente tiene que ser reoperado y reintervenido, y muchas veces ya ahí el manejo, por supuesto, es compartido con el servicio de cirugía general. Eso por citar una de las tantas controversias. Así que, bueno, buenísimo por el caso que han traído. Muchas gracias. Sí, realmente un caso interesantísimo que abrió el espectro del debate en múltiples puntos, ¿verdad? Porque desde qué cavidades abordar, cuándo abordar, cómo abordar, qué hacer, y realmente qué hacer con este paciente con esta contaminación masiva a nivel de tórax. Por demás interesante, me sumo a las felicitaciones de Guillermo. Muchísimas gracias por compartir este caso, Ximena, Daniel. Y bueno, nos vemos el martes que viene con un nuevo Ateneo. Muchísimas gracias, que pasen muy bien. Gracias. Chao, que pasen bien. Chao, chao. Muchas gracias, Len. Buenas tardes para todos. Chao, chao. Chao a todos, nos vemos, gracias. Nos vemos.